Creo que alguien comentó por mensaje, ¿Perdón? No te que entiendo. alguien comentó por mensaje que no entendía. Que alguien comentó por mensaje que no entendía dónde sacaba ese valor. Sí, Juan Carlos, ¿me puedes explicar un poco más qué es lo que no entiendes? Profe, es que el problema era que le faltaba un cero en la parte en la que usted lo escribió. Usted escribió solamente 0,20 y era 0,020. Tenemos un error de forma, más no de fondo. A ver, aquí no es 0,20, sino 0,020. Ah, ustedes ya no están viendo la tableta, ¿cierto? No, señor. Fíjense que acá era donde teníamos el error, ¿cierto? Pero esta que estoy aquí resaltando en rojo, sí corresponde a esta, que fue la que habíamos calculado antes, ¿cierto? Bien. Para la clase de hoy, lo que vamos a avanzar tiene que ver con con el segundo momento del proyecto de inversión. Con el segundo instrumento de evaluación del proyecto de inversión. ¿Qué deben presentar? O recordando un poco qué es el segundo momento del proyecto de inversión. Recuerden que es una presentación del caso de negocio. Ustedes van a continuar estructurando ese proyecto que ya decidieron realizar. Y para esta segunda entrega, ustedes tienen las fechas en las diapositivas. Pues hay 7 puntos proyectados en una exposición que va a durar máximo 15 minutos. ¿Qué deben presentar? Pues primero un resumen ejecutivo, segundo un entorno de análisis de mercado, tercero un análisis de riesgos, cuarto las estrategias y planes para su proyecto, quinto un análisis financiero, sexto unas conclusiones y séptimo unos anexos. Expliquemos un poco el tema. ¿Qué es el resumen ejecutivo? Pues básicamente es una diapositiva donde ustedes explican cuál es la idea, cuál es la propuesta de valor y los aspectos más relevantes del análisis que se está pidiendo en el segundo momento. Es decir, qué es lo más relevante del análisis de mercado, qué es lo más relevante de la parte financiera, etc. Esta diapositiva, si bien es la primera que voy a presentar, pues es la última que tengo que preparar, ¿cierto? Porque hasta que no tenga hecho todo el análisis, no puedo hacer el resumen como tal, ¿cierto? Lo segundo es el entorno de análisis de mercado. Y en este análisis, yo les pido que con sus recursos, con su conocimiento, pues ustedes comiencen a identificar aspectos claves de su proyecto de inversión. Fíjense que para hacer un análisis de mercado hay carreras completas y especializaciones y maestrías y doctorados.
¿cierto? O sea, tenemos carreras de marketing, de mercadeo, que se dedican principalmente a esto. Luego, yo no les estoy pidiendo que ustedes salgan y hagan una carrera completa en una semana de análisis, ¿cierto? ¿Qué aspectos quiero que revisen y cómo quiero que los comiencen a abordar? Porque es un insumo muy importante si quisiera hacer un modelo financiero basado en cuota de mercado. Sería el insumo más importante. Primero, pues, ¿cuáles son los competidores, posibles competidores que tienen mi idea de negocio? Competidores que pueden ser directos o indirectos. O sea, que tienen productos iguales o similares a los míos o productos que pueden reemplazar los míos. O sea, que de manera indirecta también atienden el mismo grupo de clientes, el mismo nicho de mercado que el mío. ¿Qué me interesa aparte de listar los competidores? Identificar qué cosas hacen bien y me gustaría replicar en mi negocio y qué cosas tienen por mejorar y no me gustaría replicarlas en mi negocio. Hasta acá claro que no es simplemente listar, o sea, si yo soy una empresa o si mi idea de negocios es montar una hamburguesería, no se trata de decir mis competidores son Camachos, el Vikingo, qué sé yo, Chopes, el Garaje, no. Sino, sí, digamos, mis principales competidores son esos, pero de Camacho me gustaría replicar esto y probablemente esto no me gusta. ¿Sí? Y ya comienzo a profundizar y a entender características de esos competidores. Pues yo tengo una pregunta, pero Sí. digamos, pueden haber varias empresas que se dediquen a eso, pero nosotros podríamos poner que máximo 10 y analizaríamos sobre ellas o escribiríamos más o menos. Tú deberías como analizar las principales. Si hay muchas, las principales. Los competidores que consideres. Ah, ok. ¿Sí? Y obviamente si Ah, hay bueno. muchas, decir pues que hay muchas más, del orden de tantas más, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, el caso de las hamburgueserías. Si nos ponemos a listar todas las hamburgueserías de Bucaramanga, pues seguramente salen más de 100 hamburgueserías, ¿cierto? Lo siguiente que yo quiero analizar es quiénes son mis clientes. Si sigo con el ejemplo de las hamburguesas, no se trata de decir todos son mis clientes, porque no a todos les gustan las hamburguesas, ¿cierto? Y dependiendo de los productos que yo quiera ofrecer, también de ahí depende un poco quiénes son mis clientes potenciales. Entonces, es comenzar a, de alguna forma, a tamizar todo el mercado para saber hacia quiénes va enfocado mi producto. ¿Quiénes son mis proveedores? Profe, qué pena, en ese de clientes sería como decir un rango de edad, una región o algo así. Claro, eso depende en parte de la misión y la visión que ustedes ya definieron en el reporte inicial. Porque fíjense que la visión, si es medible, ustedes seguramente, muchos de ustedes en la visión ya definieron que su empresa está ubicada en Bucaramanga o que quiere atender Bucaramanga o Santander o Colombia. El que dijo el mundo, pues le toca analizar frente a esa situación, ¿cierto? Pero también puedo comenzar a más que rangos de edad, puedo también hacer cierto tipo de características. O sea, digamos, mis hamburguesas no le interesan a los vegetarianos ni a los veganos porque no, porque todas son de carne, algún tipo. ¿Sí?
ni a las personas que probablemente sufren de colesterol alto, ni algún tipo de comenzar a tamizar esos clientes, posibles clientes. Y entender que no son todos, ¿cierto? Que efectivamente no son todos. Por más que es una comida y es accesible a la gran mayoría de la población, pues no me puedo quedar con que mis clientes son toda la población, ¿sí? Habrán ideas de negocios que atienden más población que otra, más clientes que tendrán más clientes potenciales que otros, ¿cierto? Después voy a analizar mis proveedores y lo que me interesa principalmente es saber qué variedad de proveedores tengo y si de pronto tengo alguno en especial que se convierta en un proveedor crítico para mi desarrollo del negocio. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, si yo digo que mi hamburguesería es de carne Angus, pues ya no cualquiera me puede proveer la carne, ¿cierto? Ya tengo un grupo más restringido de proveedores de carne Angus. Y si ese grupo comienza a ser muy pequeño, pues eso comienza a representar un riesgo para mi negocio, ¿cierto? Porque si ese proveedor deja de existir, o si decide subirle los precios, o pasa algo con él, pues puede afectar directamente el desarrollo de mi negocio. Y en ese orden de ideas, este tipo de instrumentos que ustedes van a comenzar a analizar, pues obviamente va a retroalimentar otros instrumentos que ustedes ya han realizado, como es, por ejemplo, la matriz FODA o DAFO, ¿cierto? ¿Sí? ¿Me van entendiendo esa parte? Sí, señor. Sí, señor. Lo siguiente que quiero finalmente, o a donde estoy apuntando llegar, es a responder la pregunta, ¿qué tan grande es el negocio en el que estoy incursionando? Y esa pregunta, pues obviamente la respuesta no se refiere al tamaño físico que tenga mi negocio, ¿cierto? O sea, no, mi negocio es de 120 metros cuadrados, no. Se refiere es a qué tan grande es la porción del mercado que atiende mi negocio. Y para poder responder esa pregunta, pues lo primero que yo debería hacer, intentar hacer, es definir cuáles son las ventas que tiene mi negocio. Y en este punto me voy a adelantar, porque para definir cuáles son las ventas que tiene mi negocio, yo voy a comenzar a atender parte del punto quinto, que lo primero que debo responder en este análisis financiero es qué productos vende mi negocio. Para esto debería al menos definir 10 productos. Les hago la pregunta, de las ideas de negocio que ustedes ya seleccionaron, ¿a alguien se le dificulta identificar 10 productos? Yo creo que mi empresa, profe, ¿Por qué? ¿Qué empresa tienes? porque es, bueno, la idea de negocio es una aplicación móvil para la organización de eventos. Ajá. Entonces, lo que se enfoca es en prestar el servicio de organizar un evento de manera más ágil a través de un aplicativo. ¿A qué me refiero? A que la empresa que quiere organizar el evento, pues contrata el servicio para incluir todo su cronograma, horario, tickets y pases de entrada dentro de la aplicación para que cada usuario pueda tenerlo ahí. O sea, ¿qué tipo de eventos atiende esa aplicación?
eventos a gran escala. O sea, sí, eventos de público, O sea, ustedes bueno, quieren de masas, agregar de una buenas especie de masas. tu boleta. Exactamente, pero pues con sus mejoras. ¿Y tu boleta no tiene diferentes productos? Pues es que en lo que se enfoca básicamente la aplicación es que, pues aparte del ticket que va a tener cada usuario en su teléfono, va a tener, por ejemplo, como un apartado en el que va a tener el mapa del evento, los cronogramas, los horarios, la información del evento, a qué hora, en qué lado va a ser, o sea, sí, cada cosa, o sea, así como muchos detalles en los que, bueno, el objetivo principal de la aplicación es ahorrar eh, impresiones de cartillas, panfletos, etcétera, etcétera. Ya. ¿Y ustedes cómo cobran eso, lo de la aplicación? Pues tenemos una idea de que la empresa pues contrata los servicios por un monto y pues el área de programación se encarga de incluir todo respecto al evento y organizar la logística dentro de la aplicación. Y no pueden generar como una especie de, o sea, es que de alguna forma tienen que comenzar a plantear, dependiendo el volumen del evento, pues qué implica eso, ¿cierto? Porque Ujú. yo podría generar paquetes en este momento y decir, mira, un evento de 10 personas te lo podemos gestionar y vale tanto. Un evento de 100 personas vale tanto. Un evento de Bueno, sí, 100 por ese lado personas también podría ser. Un evento de 100 personas con 2 panfletos y una cuña radial vale tanto, más los tiquetes. O sea, yo puedo hacer paquetes de Eh, eventos. ok, ok, entonces podría, por ejemplo, se podrían ofrecer paquetes en los que, por ejemplo, un paquete tiene un mapa de la locación del evento en 2D, otro más caro puede tener un mapa en 3D hecho con alguna Ustedes, herramienta ustedes son de los dueños software del y todo eso. negocio. Yo les estoy Sí, dando ideas, ¿cierto? sí, señor. Pero de alguna forma sí tengo que comenzar a estructurar cómo vendo mi producto. Y al final, no solo podría ser para eventos de gran escala, podría ser sencillamente para el que quiera gestionar un matrimonio, para el que quiera gestionar un cumpleaños, pero en un sitio específico, por decir algo, que un cumpleaños, pero en una discoteca. Entonces solo entran los que tengan el tiquete. ¿Mm? Y ustedes Ok, pueden sí, sí, ayudar a sí. eso. ¿Sí? Entonces, una forma, pues es lo que les acabo de indicar. Ahora, eso les facilita el siguiente paso de este punto 5, que es a cómo vendo, no, qué costo neto tiene cada producto. Entonces, no es lo mismo para ustedes gestionar un evento de 10 personas a un evento de 100 personas. Ya te doy la palabra, Julián. ¿Sí? Y no es lo mismo gestionar solo tiquetes al tiquete, más el plano, más información adicional, etcétera. Y todo lo que quieran, o sea, ahí creo que sí se puede generar los 10 productos, como se los estoy planteando o como a ustedes finalmente se les ocurra. Pero ya les doy una idea de cómo pueden ir generando esos mínimos 10 productos. Julián, Ok, ¿qué duda perfecto. tienes? Gracias. Profe, por ejemplo, el caso de nosotros, que es un cultivo, que solo vamos a ofrecer un producto en específico. ¿Qué cultivo tienen? ¿Cultivo de qué? De aguacates, profe. El de aguacates. Sí, señor. ¿Y solo van a cultivar aguacates para vender aguacates? ¿No van a hacer nada con los aguacates? Pues es como un perfeccionamiento del producto.
pues todavía no hemos pensado si se puede como sacar un producto de aguacate, ¿sí? Como procesar. Te escuché muy entrecortado. No sé si es mi señal o tu señal. A ver, profe. ¿Ustedes me están escuchando bien? ¿Puedes plantearlo otra vez? Julián. Profe, pues por el momento eso. ¿O alguien que esté en el grupo de Julián puede plantear la idea? ¿O comentarme un poco la idea? Otra forma de generar productos puede ser por el empaquetamiento. Por ejemplo, ustedes pueden decir, un producto es un aguacate. Otro producto es un guacal de aguacates. Otro producto, un bulto de aguacates. Pero ahí sí se está complicando los 10 productos, ¿cierto? Debería intentar agregar algún valor. Es decir, qué sé yo, voy a decir una locura. Un champú de aguacate. Una salsa de aguacate. Un guacamole. Ahí habrían varios productos. ¿Sí? Santiago, ¿qué duda tienes? Profe, es que el proyecto de nosotros también, pues, relacionado con un cultivo, pero pues es la producción de silo de maíz. ¿De qué? No De entendí. silo de maíz. Silo de maíz. ¿Me explicas un poco qué es eso, Santiago? Es un alimento que se le da al ganado que suple un poco el concentrado y pues es mucho más barato que el concentrado. Y, Pero entonces pues la siembra sería de maíz y se produce solo el silo. O sea, el valor agregado se va a hacer la producción de silo y pues cambiar un poco la manera de hacer la siembra con un poco de automatización en riego y estudios microbiológicos y todo eso del suelo, que pues es lo que nadie hace, entonces permitiría una producción mayor por área, entonces tiene un porcentaje alto de ganancias y pues se podría mirar con otras plantas como sorgo o algo así, pero en costos creo que es el mejor el maíz. ok, ¿no hay algún subproducto de la producción o algún desecho que ustedes puedan aprovechar? No, porque la planta de maíz se corta de raíz y se mete todo en una pica todo y se le echa con melaza y se deja que se haga el silo. Pero es que, por ejemplo, con eso a veces. Te perdimos. ¿Quién estaba hablando, Julián? Sí, Pues una opción es el tema de empaquetamiento, o sea, ¿cómo puedo vender ese silo? Por bulto, ¿cómo se vende normalmente ese silo? por tonelada. Y lo puedo empaquetar en formas diferentes a tonelada. Pues sí, pero no creo que sea rentable porque pues, una vaca consume como el 20% o 40% de su peso en alimento, entonces sería un poco desperdicio de dinero en empaquetar en cantidades chicas, sabiendo que la gente tiene como a 200, 300 cabezas de ganado, mínimo 100. Entonces, pues al final se trata no solo de silos, sino de darle forma a qué más puedo hacer con el maíz, aparte del silo. Un poco. O lo que está planteando Julián en el chat.
de pasar al siguiente punto y hacer concentrados. Agregar aún más valor. ¿Sí? Pues sí, pero no sabría cómo, o sea, O sea, digamos, no tenemos ni en idea de esos cómo. casos específicos, donde es difícil encontrar 10 productos, podemos hablar de menos productos, tanto en el caso del aguacate como en el caso del silo de maíz. Sin embargo, no me gustaría que se queden con un solo producto. Tienen que al menos idear unos 3 o 4 productos. Ok, ok. ¿De acuerdo? Esos casos donde es evidente que, digamos, el resultado no son muchos, ¿sí? Si miramos, si nos devolvemos al punto 1, porque de hecho íbamos al punto 1, perdón, al punto 2, una vez que ya estimo cuáles son mis ventas, espera, mentiras, me quedo en el punto 5. Entonces, una vez que identifico qué productos vende mi negocio, voy a identificar qué costos netos tiene cada producto. Es decir, si fuera una hamburguesa, ya con el caso de los aguacates y el silo, no conozco cómo es el proceso, luego pensaba hacerlo por ahí, pero no. Voy a quedarme con la hamburguesa. El costo neto del producto de una hamburguesa de carne, pues sería cuál es el valor del pan, cuál es el valor de una lechuga, de unas 3 rebanadas de tomate, de la salsa que se le va a poner y la carne y el queso. ¿Sí? Tengo un costo y después defino a cómo vendo ese producto, o sea, cuál es el valor de venta. Para definir el valor de venta, lo primero que yo debería hacer es revisar cuál es el valor de mercado y colocar un valor similar o ligeramente inferior, que obviamente debe estar, pues, o ser superior al costo neto que tiene el producto. Fíjate que por acá Deiner, volviendo a ampliar el tema del silo de maíz o los productos derivados de maíz, habla de aceite de maíz, granos de pozole, para pozole, perdón, palomitas de maíz, harina de maíz, masa de maíz, tortilla de maíz, bueno, etc. Cuando ya tengo identificados mis productos y a cómo vendo cada uno de esos productos, pues puedo cuantificar cuál es el valor de venta anual. Y una vez que haya cuantificado el valor de venta anual con una estimación de ventas, pues ya podría intentar resolver la pregunta de qué tan grande es el negocio en el que estoy incursionando, que sería de las ventas estimadas que yo tengo del año, esas ventas, ¿a cuánto corresponden de todo el mercado de hamburguesas que se mueve, por ejemplo, en Bucaramanga? O las ventas de silo de maíz que tengo proyectadas en mi negocio, ¿qué porcentaje corresponde? ¿A qué porcentaje corresponde de todas las ventas de silo de maíz que hay en Santander, si es que mi negocio atiende Santander? Y esa es la respuesta de cuál es la cuota de mercado. Obviamente, desde la medida de sus posibilidades y de su conocimiento. Para eso tendré que consultar datos de las características de su proyecto, seguramente en la ANDI, en la Cámara de Comercio, en Camacol o en FENALCO, en algunas de esas entidades que manejan temas de producción y de gremio, ¿no? Donde seguramente puedo encontrar valores, estadísticas de cuánto dinero genera X o Y tipo de proyectos o tipo de negocios en Santander, ¿no? En el país. Lo siguiente que yo voy a hacer es un análisis de riesgos. Pero para hacer un correcto análisis de riesgos, yo tengo que revisar
ese instrumento que ustedes ya realizaron en el reporte inicial, que es la DOFA. Retroalimentarla con todo lo que hasta ahora ustedes han evidenciado que probablemente no esté ahí. También debería hacer un ejercicio por aparte de comenzar a pensar qué posibles riesgos tiene mi negocio. Y seguramente cuando ustedes vean o hagan ese análisis desde ese punto de vista, se van a encontrar que muchos de los riesgos que ustedes identifican no están identificados en la DOFA. Luego tengo que retroalimentar la DOFA, porque la DOFA ya me está marcando los riesgos. En otras palabras, las oportunidades son riesgos positivos y las amenazas son riesgos negativos, ¿cierto? Luego, si yo identifico de manera independiente otro riesgo que no esté en la DOFA, tengo de alguna forma que retroalimentar esa DOFA. No tiene nada que ver con el tema del análisis de riesgos propiamente dicho, pero sí es algo que tengo que hacer para la entrega final, ¿cierto? O sea, ir colocando todo en blanco y negro y ir haciendo esa planeación progresiva y, digamos, complementación en cada momento, en cada fase. Entendemos riesgos como la probabilidad de que se materialice un peligro. Es decir, esto puede ser un peligro. Pisar en un obstáculo y caerme, pues puede ser el riesgo, ¿cierto? Una vez tengo identificados los riesgos, tanto positivos como negativos, tengo que hacer una valoración de los mismos. Y para valorarlos puedo usar esta matriz de calor que está planteada en la diapositiva o cualquiera que ustedes quieran diseñar o quieran aplicar, que ya tengan. ¿Qué es lo importante de esa matriz de calor? Que tiene que tener presente dos aspectos. Primero, la probabilidad de ocurrencia y segundo, las consecuencias que genera ese riesgo. ¿Sí me van siguiendo hasta acá? Sí. Entonces, por ejemplo, volviendo a nuestro ejemplo de hamburguesa, supongamos que yo, señor, ¿tiene alguna duda? Va. Volviendo al ejemplo de las hamburguesas, supongamos que dentro de mi matriz de riesgos yo identifico el riesgo robo. Ayúdenme a valorarlo. ¿Qué probabilidad hay de que roben? Es un negocio de hamburguesas que está puesto en cualquier local comercial en la calle. Probable. Ok, posible o probable. ¿Y qué consecuencias puede tener para mi negocio? Mayor. Creo que moderada. Bueno, si decimos moderado, dependiendo que me roben, ¿no? Eso, como todo es un gran depende. Si me roban todos los equipos, pues puede ser catastrófico, dependiendo lo que me roben y cómo lo roben, ¿no? Pero bueno. Supongamos que es moderado, que ustedes definieron que ese riesgo es probable y de consecuencia moderada. Es decir, al final la valoración fue alto. Como cae en una valoración alta, o si hubiera caído en una valoración extrema, tengo que atenderlo de alguna forma. Luego, debo generarle una estrategia y un plan. Las estrategias y planes básicamente se enfocan a ver cómo potencializo los riesgos positivos, es decir, cómo hago para mejorar mis oportunidades o cómo mitigo mis riesgos negativos. De alguna forma, cómo
atiendo esos temas negativos. ¿Qué harían ustedes frente al tema robo? ¿Qué estrategia o qué plan tendrían? Comprar una póliza. Comprar un seguro. Entonces, fíjense que en la siguiente diapositiva del punto 4, que es el de estrategias y planes, hay diferentes formas como yo puedo atender un riesgo. Y si miramos el tema negativo, es porque al final el robo es un riesgo negativo, el comprar una póliza sería una estrategia de transferir el riesgo, ¿cierto? O sea, si me roban, yo como tengo una póliza, sencillamente voy y le cobro a mi aseguradora lo que me robaron. Si paso al punto 5, fíjense que esa póliza que yo estoy comprando se convierte en un costo fijo que tiene mi negocio, lo que está aquí listado en el punto 3. Entonces, de alguna forma, tengo que ya considerarla. ¿Sí? Supongan que todo el 2020 no ha existido. Supuesto grande, ¿no? ¿Cómo hubieran valorado para la empresa de hamburguesas la probabilidad de que se materialice una pandemia? Raro. ¿Qué probabilidad hubieran puesto ustedes antes del 2020? Raro. ¿Hay algo antes del raro? ¿Cómo? Antes de ¿Hay raro. algo más antes del raro? Sí, exacto. Vamos por ahí. ¿Qué consecuencias le hubieran dado ustedes a eso? Igual es Exacto, porque mayor, no tendríamos, catastrófico. como no sabemos de qué manera se lleva una pandemia, antes de esto no sabíamos, entonces no iría como pues no pasa nada. Igual pandemia es pandemia, igual es como mayor o catastrófico. Entonces no hubiéramos dicho pandemia, hubiéramos dicho una enfermedad contagiosa o algo así en la ciudad. ¿Sí? Primero era muy raro, ¿cierto? O sea, si de por sí hacer análisis de riesgos en los temas de empresa es raro, o sea, esto que ustedes están aprendiendo, que yo les estoy planteando acá, no, la gran mayoría de las empresas no lo hacen, ¿cierto? Pero sí evitaría muchos problemas el tener un análisis de esto y estarlo actualizando frecuentemente. Pero suponiendo que a alguien se le hubiera ocurrido el tema, seguramente la valoración antes del 2020 hubiera caído en una franja baja o moderada, ¿sí? Entonces, sencillamente no hubiera realizado ningún tipo de estrategia o plan para eso, ¿sí? Pero en este momento, ya, digamos, la probabilidad es posible y las consecuencias están para el negocio de las hamburguesas, entre moderado y mayores, ¿cierto? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué estrategias o planes podrían ustedes generar frente a esa circunstancia? Fortalecer como los envíos, la parte de enfocarse más por ese lado, o sea, tener como un plan B con la parte de domicilios, todo eso, o sea, tenerla fuerte por si algo así se llegara a presentar. De acuerdo, ¿cierto? Pues digamos en la Entonces, parte de ventas. si alguna empresa hubiera evidenciado la posibilidad de que esto que está ocurriendo iba a ocurrir, hubiera podido hacer una estrategia como la que está planteando su compañero, ¿cierto? Y entonces, a lo largo del tema, pues ir definiendo pasos para ir fortaleciendo las ventas a domicilio, etc. Y los canales digitales. Bueno. ¿Qué otro?
¿Qué otro tipo de riesgo se les ocurre? ¿Qué tal la probabilidad de que, la probabilidad no, el riesgo de que me demanden porque mi producto genera problemas coronarios en las personas? ¿Qué probabilidad tiene de que eso ocurra? Improbable. ¿Y qué consecuencia podría traerme al negocio? Mayor. Mayor, o sea, me demandan, el juez falla a favor del demandante y entonces a mí me toca pagarle a ese señor X plata. Bueno, puede ser mayor, ¿cierto? Me puede quebrar o algo así. ¿Qué estrategias o planes podría generar para mitigar eso? Evaluar muy bien los productos con los que trabajo. O sea, analizar muy bien cada producto, cada proveedor, todo eso. ¿Quién más? ¿A quién se le ocurre otra estrategia? Hacerlo de los cigarrillos, si avisa no pasa nada. Sí, ¿cierto? O sea, si yo coloco en mi caja de cigarrillos, esto produce cáncer y usted se lo fuma, pues allá el problema es suyo, yo ya lo advertí. O sea, que si yo coloco un letrero en mi hamburguesería que diga el exceso de consumo de hamburguesa genera problemas coronarios, pues yo ya le advertí. Usted venía aquí todas las fines de semana a comer y mitigo mi riesgo, ¿cierto? Que si lo miro desde este punto de vista, sería una estrategia de mitigar. ¿Sí están de acuerdo? Queda claro lo que hay que hacer entonces en el punto 1, que es el resumen, el punto 2, que es el entorno de análisis de mercado, el punto 3, que es el de análisis de riesgos, y el punto 4, que es estrategias y planes. ¿O hay dudas? Por el momento está claro, yo creo que cuando uno va haciendo el trabajo ya le van saliendo dudas y ahí sí uno empieza a preguntar. Bueno, si eso ocurre, recuerden que tienen un chat del grupo en donde sus propios compañeros, ustedes como compañeros, se pueden ayudar. Y si yo veo que también debo intervenir y ayudar, ayudo, obviamente, respondo. O si veo que alguno de lo que están comentando ustedes mismos no va por el camino que debería ir, pues obviamente también lo encamino. Finalmente, pues tienen que generar el análisis financiero, que ya hablamos que hay que definir los productos, mirar cuál es el costo neto que tiene cada producto, a cómo vendo cada producto. Pero también tengo que identificar qué inversiones tiene mi negocio. Es decir, desde el momento de hoy que estoy comenzando a planearlo hasta el momento en que yo decido abrir el negocio, ya sea presencial o virtual, regálame un minuto, voy a decirle a mi hija que le baje un poquito el volumen. Ok. Desde hoy hasta el momento en que decido abrir mi negocio de manera presencial o virtual, ¿qué inversiones tiene mi negocio? Entonces, si es la hamburguesería, seguramente yo tengo que comprar una plancha para cocinar las hamburguesas, unos refrigeradores, unas mesas, unas sillas, la remodelación del local, los uniformes para los empleados,
etc. Ollas, menaje. No debería estar dentro del tema de inversiones los insumos que yo necesito para producir el producto que voy a comercializar. Eso no va ahí. El siguiente punto es qué costos fijos tiene mi negocio. Como mi hamburguesería está planteada de manera tradicional en un local y demás, entonces, por ejemplo, tengo como costos fijos el arriendo, los servicios públicos, ¿cierto? Agua, energía, gas, teléfono. Como ya definiste en tu Ahí estrategia, también entraría nómina. los costos fijos también estará la nómina de los empleados, correcto. Si son contratados de base, sí. Y también todo lo que vaya definiendo en estrategias y planes. Entonces, que si yo voy a comprar un seguro, pues eso se convierte en últimas en un costo fijo. Para esto, yo les voy a colgar en Moodle unas plantillas que les ayude a orientar el tema. El cuarto punto es calcular el costo de oportunidad. Entonces, por favor, revisen de la presentación de conceptos básicos. ¿Qué es eso de costo de oportunidad y cómo se calcula? Y de paso, repasan para el primer examen. Y finalmente, tienen que hacer una simulación de crédito. Devolviéndome un poco al punto 4, al del costo de oportunidad. Tienen que tener presente la nota que está en rojo, que dice el capital propio o patrimonio invertido en el negocio o proyecto de inversión es de máximo el 40%. Eso quiere decir que el otro 60% es deuda. ¿De acuerdo? Académicamente, a mí me interesa que ustedes evalúen su tema endeudándose. Pero en la realidad, entre menos deuda adquiera, pues mejor, ¿cierto? Para iniciar el negocio. El punto 5, simulación de crédito, lo vamos a hacer seguramente el próximo miércoles, cuando ya estemos avanzando sobre el tema de matemáticas financieras y ya hayamos visto las ecuaciones de series uniformes. Entonces haremos un ejercicio en Excel de una simulación de un crédito. ¿Qué es lo que ustedes tienen que presentar acá? ¿Dudas? No, señor. Por ahora no. Finalmente, hay dos puntos más. El sexto, que son las conclusiones, que es de esto que ustedes acaban de hacer y analizar. ¿Qué es lo más importante que concluye? Y séptimo son los anexos. Tienen que ir recopilando todo lo que ustedes van investigando, pues puede ser un anexo. Es decir, las tasas para el cálculo del costo de oportunidad, las tasas del crédito al cual le están prestando o del CDT para sus recursos propios, son un anexo. Los insumos que ustedes están buscando para que a quién le compran el pan y en cuánto vale el pan para mirar cuánto vale el producto de la hamburguesa. Eso es un anexo. ¿Cuánto valen las inversiones X o Y que van a tener para el negocio? ¿Dónde lo consultaron? Eso es un anexo. En teoría, entonces, debería ir recopilando toda esa información en anexos, ¿no? Para la entrega final. Básicamente es para la entrega final. Si no hay dudas, más dudas, pues dejamos hasta acá. Por favor, los que no han respondido la encuesta,
No olviden entrar a Moodle y responderla. Y yo creo que en una media hora ya tienen también el taller que les prometí para que puedan repasar o comenzar a estudiar para el parcial. Para el próximo lunes tendrán ya las presentaciones, esto que hemos hablado, más las clases cargadas y todo lo que viene. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Listo, profe, muchas gracias. A ustedes, Gracias, profe. Profe, una pregunta. señor. ¿Los ejercicios que va a dejar en los talleres hasta qué tema van? El primer examen, el examen formativo, es solo de conceptos básicos y el tema de interés, es decir, hasta capitalización discreta y continua. Ok. Lo que hemos visto hasta ahora. ¿Sí? Sí, señor. Sino que yo decía en el taller que nos va a subir hay ejercicios de todo. Hay ejercicios de todo un poco, sí. Listo, profe. Ujú. Bueno. Si no es más, entonces muchas gracias. A usted, profe, hasta luego. Hasta Luego, luego. profe. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Con gusto. Profe, hasta luego. Hasta luego.